Un fiscal argentino pide que la vicepresidenta del país, Cristina Fernández, sea condenada a 12 años de cárcel y sea inhabilitada de por vida para ejercer cargos públicos. Ha sido el propio presidente Alberto Fernández quien ha salido a su defensa, generando un mar de reacciones que ampliaremos en breve desde Buenos Aires. Soy Jenny Pérez, aquí en Berlín. Destacamos. El fiscal Luciani pidió condena de cárcel y el decomiso de Cristina Fernández, además de reclamar condena contra otros funcionarios. La acusa de asociación ilícita y de defraudar el Estado. El presidente Alberto Fernández denuncia persecución política contra su vicepresidenta. Haití y el primer aniversario de su último terremoto. La UNICEF advierte que miles de niños haitianos están en riesgo de morir por la falta de alimentos, salud y agua. Ampliamos con un representante del organismo en el país caribeño. Alemania y Canadá y la cooperación en los sectores de recursos naturales y energía. Scholz y Trudeau tratarán de impulsar entregas de gas licuado, pero también la producción y transporte del futuro hidrógeno energético. En Argentina, un fiscal federal solicitó este lunes una condena de 12 años de prisión para Cristina Fernández de Kirchner, expresidenta y actual vicepresidenta del país, por presuntos casos de corrupción relacionados con la obra pública. El fiscal Diego Luciani acusó a Kirchner de defraudar el Estado y de participar en una trama de desvío de fondos públicos durante sus mandatos como presidenta entre los años 2007 y 2015. Fernández de Kirchner, de 69 años, tiene inmunidad política por sus cargos como vicepresidenta y presidenta además del Senado argentino. Se estima que la sentencia de este caso se va a decidir a finales de este año. Y vamos a escuchar parte de las declaraciones del alegato final de Luciani. Esta parte solicita se condene a Cristina Elizabeth Fernández a la pena de 12 años de prisión, inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, accesorias legales y el pago de las costas por considerarla autora penalmente responsable de los delitos de asociación ilícita agravada por su calidad de jefa y de administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de una administración pública que concurren de manera real. Pero esta vez salió en defensa de Cristina el presidente Alberto Fernández, no exento de críticas en un país altamente politizado. Conversamos con el periodista Alejandro Rebocio en Buenos Aires. Alejandro, saludos. Y decíamos, el fiscal pide juzgar a Fernández por corrupción y el presidente Alberto Fernández saca un comunicado denunciando persecución política. ¿Por qué ahora estamos viendo esta denuncia? Hay que recordar que este caso está juzgando lo que ocurrió en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner entre 2007 y 2015. El juicio comenzó en 2019, en plena campaña electoral, cuando Alberto Fernández como candidato a presidente y Cristina Kirchner como candidata a vicepresidente buscaban evitar la reelección de Mauricio Macri. Y en aquel entonces Cristina Kirchner, en su defensa, dijo que la debía juzgar la historia. Y hoy el fiscal Luciani dijo que no, que quien tiene que juzgarla es el Poder Judicial. Y durante el alegato, que fue en los últimos 7 días, presentó algunas pruebas que no había presentado durante el juicio contra la actual vicepresidenta. Lo que hace el presidente Alberto Fernández y todo el gobernante Frente de Todos es decir que acá hay un caso de lawfare del gobierno, del Poder Judicial, de persecución judicial contra la vicepresidenta, y por eso en este momento se expresan antes de que venga el fallo final. Claro, porque sucede además también en pre-campaña electoral o cuando ya se están empezando las elecciones próximas. A todo esto hablemos, por favor, del éxito, del fracaso de esta acusación. Lo digo pensando, Alejandro, en la otra causa del pasado abierta, la de los cuadernos. ¿Cuál es el posible escenario judicial para Cristina Fernández con inmunidad política? Justamente eso es lo que se está discutiendo, ¿no? Ahora, si llega a ser condenada Cristina Kirchner, también puede ser inhabilitada para el ejercicio de cargos públicos. Y eso evitaría que Cristina Kirchner pueda ser candidata en las elecciones presidenciales del año próximo, donde no se descarta una candidatura a presidenta, o tal vez a senadora, donde sí podría mantener los fueros. Además, eventualmente, si es condenada, esa condena puede ser apelada y llegar hasta la Corte Suprema de Justicia, el máximo tribunal, como ocurrió con el expresidente Carlos Menem, que murió sin haber sido ratificadas sus condenas ante la Corte Suprema de Justicia. Así que todavía hay un largo trecho judicial donde se incluye, por supuesto, la causa de los cuadernos, que todavía sigue en marcha. Alejandro Rebocio, muchas gracias por todas estas claves allá en Buenos Aires. Un abrazo. Gracias a ustedes.
Y nos concentramos ahora en Haití porque un año después del terremoto que dejó más de 2.000 muertos, miles de heridos y un sinnúmero de viviendas devastadas, los trabajos de reconstrucción apenas avanzan. El sur de Haití fue la región más afectada por el terremoto de 7,2 grados. En provincias como Le Cayenne, cientos de víctimas del sismo registrado el 14 de agosto de 2021 siguen viviendo en campamentos improvisados, esperando la ayuda del gobierno para volver a levantar sus casas. Un par de palos y lonas de plástico. Así están construidas las tiendas en las que viven desde hace un año cientos de damnificados del terremoto de 2021 en Haití. Familias enteras con niños y bebés se las arreglan como pueden para sobrevivir en estas casas improvisadas en los alrededores de Le Cayenne, una ciudad en el sur de Haití. Siguen esperando que llegue la ayuda prometida por el gobierno. A muchos se les acaban las fuerzas. No puedo quedarme más tiempo aquí con el bebé. El plástico se rompe y le cae agua en la cabeza. No lo soporto más. La gente debe caminar al pozo para traer agua y los niños acompañan a los padres en los quehaceres domésticos en lugar de ir a la escuela. La mayoría de las 1.200 escuelas dañadas no han sido reconstruidas. Estoy estresada cuando veo a los otros niños que se preparan para ir a la escuela y los míos no pueden ir. Mis hijos me preguntan, mamá, ¿cuándo vamos a regresar a la escuela? Mis amigos ya van. ¿Y yo cuándo? El terremoto de 7,2 grados que sacudió a Haití el 14 de agosto de 2021 fue el más grave de los últimos 25 años, con un saldo de 2.200 muertos. Una tragedia que sucedió al asesinato del presidente Jovenel Moïse en julio del mismo año. El país está sumido desde hace años en una crisis, lo que se ve reflejado en la lenta reconstrucción. Para muchos es urgente atender la situación de los damnificados. Un año después, viendo la situación de la gente, no se ha hecho nada. No tienen agua, no tienen comida, no tienen nada para vivir. Viven con una esperanza diaria que no les llega. He enviado cartas para hacer peticiones como agua, refugios y un poco de dinero en efectivo. Muchos esperan que los mensajes de aliento del primer ministro haitiano Ariel Henry, que prometió apoyo a los afectados por el sismo, se vean por fin traducidos en hechos. Y lo veíamos, la cara más dramática de este aniversario del terremoto en Haití son los niños. A comienzos de agosto la UNICEF lanzaba una dura advertencia. Miles de ellos están en peligro de morir por la malnutrición. Y queremos profundizar en esta advertencia. Lo hacemos a continuación con el señor Jean Gerson Alexander, quien es responsable de protección de la infancia de la UNICEF en Haití, con sede además en la ciudad de Le Cayenne. Señor Alexander, bienvenido. Y en primer lugar, parto preguntándole cuán grave sigue siendo la situación para los niños haitianos a un año del terremoto. Ahora es un placer de estar con ustedes. Yo soy Alexandre Gerson, trabajo para UNICEF como Child Protection Officer en la ciudad de West Cayenne, en Haití. Es un placer de estar contigo hoy. Le preguntaba cuál es la situación que ustedes valoran actualmente, la situación de los niños a un año del terremoto. Primeramente, hay que decir, un año después del terremoto del año pasado, del 14 de agosto de 2021, la situación sigue siendo muy grave. Y al principio tengo que decir que antes de este terremoto, la situación de los niños en Haití no fue fácil. Y los niños tuvieron una situación muy complicada. Pero desde casi 3 años, la situación se empeora y sigue siendo muy grave con no solo las catástrofes naturales como el terremoto, sino también hay una crisis sociopolítica, económica que perdura y de inseguridad también. Los desastres naturales relacionados con el clima, problemas políticos y socioeconómicos persistentes
crisis, inseguridad, violencia de pandillas, retornos forzados, desplazamientos internos, son otras de situaciones que tenemos aquí en Haití, y los niños haitianos están sufriendo de esta situación ahora. Señor Alexander, ¿por qué los programas de ayuda no llegan a los niños? ¿Cuánto influye eso que usted menciona en la entrega de las ayudas, la falta de institucionalidad y el crimen? Hay que mencionar la falta de institucionalidad y el crimen. Yo pienso que tienen una gran influencia sobre la situación que tenemos ahora. Y ahora para las organizaciones humanitarias es un poco muy complicado trabajar en Haití con esta situación sociopolítica y sobre con las actividades de las pandillas que controlan ciertos distritos o barrios de la capital. Por ejemplo, hoy hay varios distritos que están bloqueados por los haitianos que protestan contra el alto costo de vida y crisis de combustible. Pienso que es muy difícil, y para resolver este problema, el gobierno haitiano tiene que resolver el problema de la inseguridad y la violencia. Eso puede ayudar a las organizaciones humanitarias que trabajan para que la ayuda pueda llegar a los niños que están sufriendo ahora. Entendemos, señor Alexander, se nos acabó lamentablemente el tiempo. Muchas gracias por su trabajo y su testimonio allá en Haití, UNICEF. Hasta pronto. Hasta pronto. Gracias. Hablamos ahora de política alemana y un viaje del canciller federal alemán Olaf Scholz, que ha llegado hasta Canadá para una visita de 3 días, una visita oficial, su primera a ese país norteamericano. Se espera que Scholz firme un nuevo acuerdo para establecer cadenas de suministros de hidrógeno y gas natural licuado con Canadá. Le acompaña el ministro de Economía, Robert Habeck, y una delegación empresarial en búsqueda de nuevas fuentes de materias primas y formas de acelerar la transición a la energía verde aquí en Alemania. Desde luego y sobre todo, Berlín también busca alternativas al suministro de gas ruso. Existe una cooperación especial entre Canadá y Alemania en todas las cuestiones que atañen al futuro. Ambos países queremos luchar exitosamente contra el cambio climático. De modo que hay una gran cooperación económica y tecnológica que beneficia a los dos países. Nuestros rubros industriales y de negocios y nuestros representantes políticos están colaborando para que esto suceda. En este contexto de agresión rusa a Ucrania y, en consecuencia, al resto del mundo, es absolutamente necesario que aceleremos estos procesos. Pese a las buenas intenciones y relaciones entre ambos países para hacer negocios en torno al gas, hay un tratado que Europa discute hace años para comerciar con Canadá, también en otras áreas conocidas como CETA. Y no se ha avanzado, entre otras cosas, por los reparos de Alemania. Úrsula Moreno, nuestra analista política, nos amplía la perspectiva. Úrsula, saludos. Y bueno, ¿cómo se marca esta avanzada del gobierno alemán como un esfuerzo bilateral o europeo? Y en ese caso, ¿significa que veremos un impulso del acuerdo CETA? Probablemente lo veamos, Jenny. Este viaje tiene el fin y la necesidad, diría yo, de estrechar la cooperación energética entre ambos países. Digo necesidad porque sobre todo Alemania está ahora en una situación de vulnerabilidad mucho mayor que hace 7 años, cuando la Unión Europea y Canadá firmaron el tratado comercial del que hablas. Es un tratado comercial que ha entrado en vigor de forma parcial y supone ya una clara reducción de aranceles, pero no se aplica de manera plena porque países como Alemania, ya lo avanzabas tú, una docena de países en total no lo han ratificado. Los sectores en Alemania, porque aquí hubo fuertes protestas en 2016 y en 2017 en contra de este tratado comercial que protestan, temen sobre todo que salgan beneficiados los grandes consorcios. Pero evidentemente mucho han cambiado las cosas desde 2016 y a medida
que Alemania se aleja de Rusia y busca salidas a su dependencia en tema de combustibles fósiles, cada vez más interesante resulta un país del G7, un socio como Canadá, con semejante riqueza en materias primas, en gas y en un futuro, como comentabais antes, quizás también en hidrógeno verde. Así que no es de extrañar que en julio el gobierno alemán presentara un proyecto de ley para ratificar este tratado, y hemos visto claramente en esa conferencia de prensa que han mantenido Scholz y Trudeau ese dilema al que se enfrentan ambos países, porque quieren mirar hacia el futuro, a un mundo sin combustibles fósiles, pero evidentemente por el momento tienen que lidiar con un presente en donde los combustibles fósiles están aumentando a precios realmente a gran velocidad. No es de extrañar tampoco que Scholz y Habeck viajen acompañados de una nutrida delegación de empresarios que son los que van a presionar ahora mismo para acelerar ese proceso de aprobación del CETA, del Tratado Comercial del que hablabas en el Bundestag, Jenny. Úrsula Moreno, muchas gracias. Un abrazo. Rusia exige explicaciones a Ucrania por el atentado del domingo en el que murió Daria Dugina, la hija del filósofo ultranacionalista Alexander Dugin. Ambos habían apoyado públicamente la invasión de Rusia de Ucrania. Este lunes Rusia liberó los datos de una supuesta asesina, pero Kiev niega cualquier responsabilidad de los hechos. Un grupo ruso, hasta ahora desconocido, ha reivindicado la operación y amenaza con atacar a otras personas vinculadas con el Kremlin. Según el Servicio Federal de Seguridad, este video mostraría a una mujer miembro de los servicios especiales ucranianos que estaría detrás del atentado con coche bomba que mató a la periodista Daria Dugina el sábado en Moscú. Según el FSB, la mujer entró en Rusia el mes pasado, estuvo siguiendo a Dugina en un Mini Cooper y escapó a Estonia tras el atentado. Las autoridades ucranianas han negado las acusaciones, tachándolas de propaganda. Ucrania no tiene nada que ver con la explosión de ayer, porque no somos un Estado criminal, no somos un Estado terrorista. El atentado contra Dugina también ha dado lugar a otras especulaciones. Un grupo desconocido autodenominado Ejército Nacional Republicano ha reivindicado el atentado. En un mensaje leído por un exdiputado ruso y ahora presentador de un programa de noticias en Internet, el grupo amenazaba con más atentados contra personas con contactos con el Kremlin. Daria Dugina murió después de que un artefacto explosivo instalado en su Toyota Land Cruiser estallara. Según varios analistas, el verdadero objetivo del atentado podría haber sido su padre, Alexander Dugin, que en principio debía haber viajado en el auto, pero cambió de idea en el último momento. Dugin y su hija regresaban a Moscú tras asistir a un festival cultural. Alexander Dugin es un autor y filósofo de ultraderecha afín a Vladimir Putin. Su hija era también un conocido miembro del movimiento ultranacionalista que apoya la invasión de Ucrania. Llamaba al genocidio de los ucranianos, los calificaba de infrahumanos, instaba a la ejecución pública de los prisioneros de guerra ucranianos. Sí, era la hija de Dugin, pero ante todo era miembro activo de los círculos nacionalistas de extrema derecha y de influencia neonazi de Rusia. El presidente Vladimir Putin ha calificado el atentado contra Daria Dugina de crimen vil y cruel. Y en medio de todo esto hay quienes se están echando la compra de dólares. Andrés Blumenkren se le va a preguntar y va también explicar por qué, ¿no? ¿Qué tal, Jenny? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Así es. Bueno, sobre todo la reciente subida de tasas de la Fed está trayendo a los inversores hacia el dólar, un valor seguro siempre en tiempos de incertidumbre como los que están corriendo. Lo sufren los mercados emergentes y también lo sufre el euro, que cayó este lunes por debajo de la paridad con el dólar por segunda vez en la historia. La primera había sido en julio pasado nomás. Y hoy lo hizo a su nivel más bajo desde que entró en circulación como moneda física en el año 2002. Hundido por una crisis energética que amenaza a Europa con una recesión. El dólar se beneficia de la subida de tasas que han emprendido la Reserva Federal estadounidense y el Banco Central Europeo para frenar la inflación a costa de la actividad económica y con el consecuente riesgo de recesión en Europa con peores perspectivas, de tal manera que el euro perdía el lunes cerca de un 1% de su valor, cotizando por debajo de los 99,41 centavos de dólar.
Y hablamos ahora de la sequía y la escasez de agua que también afecta a numerosos países de América Latina. En México, una sequía extrema ha provocado que buena parte del país se esté quedando sin agua. En Argentina, los brigadistas no logran controlar cerca de 8.000 hectáreas afectadas por incendios desde hace varias semanas. En México, la sequía extrema ha obligado a la población en numerosos municipios a hacer fila durante horas para recibir las entregas de agua del gobierno, como aquí en Monterrey. La falta de agua ha llegado a ser tan extrema que las autoridades buscan soluciones ante un problema sin precedentes. El emblemático embalse La Boca era una joya turística, ahora es casi un desierto. No hay suficiente lluvia y los peces mueren. En Argentina, los incendios en varias provincias se mantienen activos. La rotación del viento, la falta de lluvias y la baja de los caudales del río Paraná han mantenido los fuegos activos, con un peligro para las personas por la fuerte presencia de humo. El gobierno dispuso la actuación inmediata de las Fuerzas Armadas en Santa Fe, Entre Ríos y el norte de Buenos Aires. Y sobre esta sequía que afecta a América Latina y a todo el mundo vamos a hablar ahora con Agustín Moreira, agrometeorólogo y director de OFENA, Observatorio de Fenómenos Naturales. Agustín, te saludo, gracias por atendernos. Bueno, de todos estos fenómenos meteorológicos que estamos viendo, agravados por el cambio climático, hay un impacto inmediato, tangible, por ejemplo, en la producción agrícola o en la generación hidroeléctrica, pero también hay efectos a largo plazo. ¿Cuáles son los peores? Bueno, los peores que estamos teniendo, muchas gracias para saludarles a ustedes. Lo que estamos teniendo de efectos muy severos son la escasez de lluvia que se presentan aquí en Latinoamérica, principalmente en el territorio de Centroamérica, donde tenemos áreas que son como el corredor seco, que son lugares que están teniendo pocas precipitaciones y estamos teniendo algunos efectos de mayores sequías que están perjudicando en algunos cultivos y que se han generado recientemente en años anteriores con el fenómeno del Niño, que es el Niño seco, sequía que está afectando a Latinoamérica, y estamos teniendo pues algunas consecuencias bastante severas en algunos cultivos, como es el caso de los granos básicos y lo que es el frijol y el arroz también, que también son efectos que están generándose en los grupos de alimenticios para lo que es el área de Centroamérica y Nicaragua. Estas sequías, Agustín, que estamos viendo en todo el mundo, ¿han llegado para quedarse? ¿Tenemos que acostumbrarnos a estos extremos? ¿Hablamos ya de una nueva normalidad? Bueno, actualmente en los últimos 3 años Nicaragua ha tenido un efecto del fenómeno de la Niña que ha generado condiciones de lluvias, pero lluvias que han estado beneficiando en gran parte de la mayoría del territorio. Pero actualmente, en los años anteriores, en las sequías del año 2015, como también en las sequías del año 2018-19, afectaron bastante las zonas agrícolas y las zonas ganaderas, donde hemos tenido deficiencias de agua y cultivos que han estado casi por perecer totalmente en este tipo de sequías severas, que son como el Niño seco. Actualmente, lo que son los ciclos actuales de lluvia han beneficiado en algunas partes, algunas áreas de la agricultura, pero en los tiempos de sequía severa, la situación de la producción agrícola es bastante débil y con pocos resultados, que viene a provocar la hambruna y la escasez de algunos granos básicos que pueden estar afectando el territorio de Centroamérica y principalmente el territorio de Nicaragua, que es donde tenemos algunos efectos severos. Agustín Moreira, de OFENA, en Managua, muchas gracias por estas aclaraciones. A la orden, mucho gusto, muy buenas tardes. Jenny Pérez tiene más información. Tiene mucha relación con el tema que abordabas recién, Andrés, porque con la economía mundial en crisis por la invasión a Rusia y también de Rusia a Ucrania, quiero decir también las sanciones, son muchos gobiernos que se han propuesto concretar la transición energética. Es un camino largo, difícil, pero cuyos buenos resultados no se ponen en duda. Es el caso de un pequeño pueblo en el estado alemán de Brandenburgo que ha logrado la autoeficiencia energética con fuentes verdes. Aquí la historia. Un idilio rural a 80 kilómetros de Berlín. En este pueblito viven 130 personas, pero generan energía para miles. Feldheim es la primera localidad en Alemania autosuficiente en electricidad y calefacción. Ya hace 12 años que no utiliza combustibles fósiles. Todo comenzó en 1995 con la instalación de 4 generadores eólicos. Fue idea
de Michael Rashman. Nuestras conversaciones despertaron tales expectativas en los residentes que finalmente dijeron: si ustedes planean utilizar lo que tenemos aquí en Velheim para producir electricidad y calor, entonces nosotros también queremos tener algo de todo eso. Hoy 55 generadores producen electricidad para 50.000 hogares. Y eso no es todo. Desde 2008, una planta de biogás genera calor y también electricidad a partir de estiércol, residuos de centeno y ensilado de maíz. Así, Velheim ahorra 260.000 litros de fuel oil por año. Los precios de mercado de nuestros productos agrícolas, como el maíz o el centeno, eran muy malos. El gobierno subvencionaba la electricidad generada a partir de biogás. Eso fue un incentivo para los agricultores para decidirnos a invertir en la planta de biogás para poder tener una fuente sostenible de ingresos para nuestros empleados. Pero eso solo fue el primer paso para que Velheim se hiciera autosuficiente. Para eso hizo falta una red propia de electricidad y calefacción. El proveedor local se negó a darnos acceso a la red. No querían hacerlo y en esta pequeña aldea en la Galia nos dijimos que incluso si se salen con la suya, no daremos el brazo a torcer. Como en Asterix, Velheim se enfrentó a una fuerza superior y valió la pena. En los últimos años, el precio del crudo apenas me interesó, solo a la hora de cargar gasóleo en la estación de servicio. El invierno y la amenaza de escasez de gas no intranquiliza demasiado a sus habitantes. Pero, ¿qué dice el alcalde? Podría despreocuparme y decir: listo, ya hicimos la transición energética, pero no, queremos mostrar que pueden organizarse circuitos de creación de valor para ser más independientes de Putin y los jeques de este mundo. Velheim ha mostrado cómo puede hacerse y puede ser un modelo para otras comunidades en todo el mundo. Así que se puede. Con esto nos despedimos. Muchas gracias por su atención, por su confianza. Soy Jenny Pérez y esto es para ustedes Deutsche Welle en español, en directo para ustedes desde Berlín. Hasta pronto.